Hola, hoy los invito a un increíble viaje al antiguo Egipto, un mundo lleno de misterios, dioses majestuosos y historias mágicas. Imaginen, hace miles de años, en la tierra del sol abrasador y el poderoso Nilo, la gente vivía, trabajaba y construía su vida basándose en mitos. Estos mitos no eran solo entretenimiento, explicaban cómo estaba organizado el mundo porque llega el día y la noche, qué sucede después de la muerte y por qué es tan importante mantener el orden. Para los antiguos egipcios, el mundo era un gran teatro en el que cada día se representaba una gran drama entre la luz y la oscuridad, el orden y el caos. En estas historias, los dioses no eran solo seres poderosos, eran protectores, maestros e incluso amigos. Por ejemplo, cuando los egipcios miraban el sol, no veían simplemente un astro, sino a Ra, el gran dios que navega por el cielo en su barca solar. Y cuando llegaba la noche, sabían que Ra luchaba contra Apophis, la serpiente de la oscuridad y la destrucción, para que la luz pudiera regresar a la mañana siguiente. Los mitos explicaban no solo los fenómenos naturales, sino también las reglas sociales. Enseñaban a las personas cómo vivir en armonía entre sí, cómo respetar a los dioses y por qué es tan importante mantener el orden. Este orden, o Ma'at, era la base de todo, desde la vida familiar hasta el gobierno del Estado. Hablaremos de cómo estas historias los inspiraban, los ayudaban a enfrentar dificultades y les daban esperanza. Hoy emprenderemos un fascinante viaje a través de estos mitos, aprenderemos sobre los dioses más poderosos, las batallas más grandes y la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Permítanme comenzar con los conceptos clave que eran el corazón de la cosmovisión de los antiguos egipcios. Ma'at y Sifet. Ma'at es orden, armonía, verdad. Es como un hilo invisible que conecta todo en el mundo, desde el movimiento de las estrellas en el cielo hasta la vida humana en la tierra. Ma'at era lo que mantenía el mundo en equilibrio. Sin ella no habría nada, ni orden, ni vida, ni la existencia misma. Ma'at significaba que todo en el mundo funciona como un gran mecanismo, los ríos fluyen, el sol sale, las cosechas maduran, las personas se ayudan mutuamente. Eso es Ma'at. Significaba que todo va como los dioses lo planearon y cada uno conoce su lugar. Incluso los faraones, considerados dioses vivientes, estaban obligados a seguir los principios de Ma'at y protegerla. Y Sifet es lo opuesto a Ma'at. Es caos, desorden, mentira. Y Sifet personificaba lo que la gente temía más: ruina, hambre, guerras, destrucción del mundo. El caos siempre estaba cerca, listo para irrumpir en cualquier momento si la gente olvidaba a Ma'at. Por eso, los egipcios creían que cada persona, cada día de su vida, debía ayudar a mantener el orden. Ma'at y Sifet a menudo se representaban como eternos adversarios. Para los egipcios, esta no era una lucha con un ganador claro. Ma'at debía ser defendida y fortalecida cada día, y Sifet debía ser constantemente contenido. Esta idea de lucha eterna, en la que personas y dioses trabajan juntos, es la base de la mayoría de los mitos del antiguo Egipto. Ahora que conocen Ma'at y Sifet, imaginemos un tiempo en el que nada existía aún, ni la tierra, ni el cielo, ni el sol. Solo un océano oscuro y sin fin. Este océano se llamaba Nan. Nan era el comienzo de todo, el caos primordial del que luego surgió el mundo. Para los antiguos egipcios, Nan era a la vez aterrador y asombroso. Era el vacío, desprovisto de forma y sentido, pero en él se escondían posibilidades. Creían que fue de Nan que emergió la primera colina de tierra, Benben, sobre la cual el dios Atum creó la primera luz y vida. Nan personificaba el caos eterno que siempre está en algún lugar más allá de nuestro mundo, listo para tragarlo todo si no se mantiene el orden. Pero Nan también recordaba que del caos puede nacer algo grandioso. Los egipcios imaginaban Nan como un vasto espacio acuático lleno de energía y potencial, donde se esconden los misterios del inicio de los tiempos. Cuando hablamos de Nan, es importante recordar que no es solo un mito, es un símbolo de cómo la gente veía el mundo. El orden y la vida solo pueden nacer del caos, pero el caos no puede ser vencido de una vez por todas. Debe ser contenido cada día. Esta imagen se convirtió en la base de muchos otros mitos y rituales que aún discutiremos. Ahora que hemos imaginado Nan, hablemos del momento en que del caos nace el orden. En este oscuro e infinito océano, primero apareció Atum, el dios creador. Los egipcios lo representaban como una entidad que existía por sí misma, sin la ayuda de otros dioses. Atum reunió toda su fuerza y se elevó de las aguas de Nan para crear el primer pedazo de tierra. Esta tierra fue la colina Benben. Imaginen cómo de las aguas emergió una isla, brillando con luz dorada.
No era solo un pedazo de tierra, sino el símbolo del comienzo de todo lo existente. Enbemben Atun creó la vida. Engendró a los primeros dioses, Shu, dios del aire, y Tefnut, diosa de la humedad, quienes luego dieron origen al resto del mundo. La colina Bemben personificaba la estabilidad y el orden en el mundo. Los egipcios veían en ella la base de la creación. Por eso, en los templos a menudo se construían obeliscos cuya forma recordaba esta colina primordial. Cada obelisco era un símbolo de la conexión entre la tierra y el cielo, entre el mundo de los humanos y los dioses. Este momento del ascenso de Atum era importante para los antiguos egipcios porque mostraba cómo del caos puede nacer no solo el orden, sino la vida misma. Esta historia los inspiraba a creer que, incluso en los tiempos más oscuros, siempre hay una oportunidad para una nueva luz. Después de que Atum creó el primer pedazo de tierra, se dio cuenta de que para crear un mundo completo necesitaba ayudantes. Así aparecieron Shu y Tefnut. Shu se convirtió en el dios del aire, de su aliento fresco que da vida a todo lo vivo. Tefnut, su hermana y esposa, se convirtió en la diosa de la humedad, el rocío, la lluvia y el agua, sin la cual la existencia es imposible. Imaginen, Shu y Tefnut juntos crean el espacio donde se puede vivir. Shu levanta el cielo, creando lugar para la luz y el aire, para que las personas puedan respirar. Tefnut cuida de la humedad que llena los ríos, ayuda a crecer las plantas y mantiene la vida. Juntos, se convirtieron en la base de todo lo que apareció después: la tierra, las plantas, los animales y los humanos. Shu y Tefnut simbolizaban el equilibrio. El aire no puede existir sin la humedad y la humedad sin el aire. Los egipcios veían en esta pareja la armonía ideal de la naturaleza. Creían que Shu protegía al mundo del caos, manteniendo el cielo alto, y Tefnut mantenía la vida, llenando la tierra de agua. La historia de Shu y Tefnut enseñaba a las personas a valorar las cosas simples pero vitales: el aire que respiramos y el agua que nos nutre. Sin ellos, la vida es imposible, y fueron ellos los primeros pasos hacia la creación de un mundo armonioso. Shu y Tefnut dieron vida a sus hijos, Heb y Nat. Heb se convirtió en el dios de la tierra, y Nat en la diosa del cielo, pero sus relaciones eran mucho más complejas que simplemente hermano y hermana. Estaban enamorados el uno del otro y nunca querían separarse. Heb hacia abajo, representando la tierra cubierta de montañas, llanuras y ríos. Nat se extendía sobre él, creando la bóveda celeste llena de estrellas. Pero debido a su amor, la tierra y el cielo se fusionaron sin dejar espacio para la vida. El dios Shu, su padre, se vio obligado a intervenir. Levantó a Nat alto sobre Heb para crear espacio entre la tierra y el cielo. Esto permitió que apareciera la luz, el aire y la vida. Los egipcios creían que cada día Nat traga el sol y cada noche lo da a luz de nuevo, creando el ciclo del día y la noche. La historia de Heb y Nat explica la estructura del mundo. La tierra y el cielo están separados pero aún conectados entre sí. Heb da vida a todo lo que crece y vive en la tierra, y Nat los protege, creando un manto estelar sobre sus cabezas. Esta historia enseñaba a los egipcios a valorar lo que los rodea y a ver en ello el orden divino. El orden que se mantenía con la separación física de la tierra y el cielo estaba relacionado con el principio de Ma'at. Los egipcios creían que el orden en el mundo comienza con el cumplimiento de Ma'at tanto a nivel de los dioses como de las personas. Ma'at no es solo un concepto abstracto de orden, sino la base sobre la cual se sostenía todo el mundo del antiguo Egipto. Los egipcios creían que sin Ma'at no habría ni mundo, ni vida, ni la posibilidad misma de existencia. Desde el amanecer hasta la crecida del Nilo, todo era testimonio de la acción de Ma'at. Cuando el mundo fue creado, los dioses establecieron un orden que se convirtió en la guía para todo lo vivo. Los faraones, como intermediarios entre los dioses y las personas, se consideraban los principales guardianes de Ma'at. Su principal deber era asegurarse de que se mantuviera el orden. Esto incluía no solo un gobierno justo, sino también la realización de rituales que mantenían la armonía del mundo. Ma'at era no solo una ley cósmica, sino también un principio moral. Las personas debían vivir según sus reglas, decir la verdad, observar la justicia, respetar a sus semejantes y a los dioses. Incluso después de la muerte, las almas iban al juicio de Osiris, donde sus corazones se pesaban en la balanza de Ma'at contra una pluma. Para los egipcios, Ma'at estaba en todas partes. Estaba en el orden de las estrellas en el cielo, en el flujo suave del Nilo, en los rituales y festivales. Era la encarnación de la armonía a la que toda persona debe aspirar. Mantener Ma'at no era solo una tarea para los dioses y los faraones, sino también una obligación para cada egipcio. Una imagen clave en la mitología egipcia era Ra, el dios del sol, fuente de luz y vida. Cada día comenzaba su gran viaje por el cielo,
iluminando el mundo y protegiéndolo del caos. Se creía que Ra viajaba en 2 barcas. Por la mañana, se elevaba en su barca diurna, Mount-Head, que era brillante y dorada, simbolizando la luz y la vida. A medida que el día se acercaba a la noche, Ra se trasladaba a su barca nocturna, Mesectet. Esta barca era más sombría, con remos poderosos, listos para abrirse camino a través de la oscuridad del mundo subterráneo. El viaje de Ra no era solo un paseo, simbolizaba la lucha contra el mal y el caos. Por la noche, cuando Ra estaba en el mundo subterráneo, cada vez se encontraba con su principal enemigo, Apophis, la serpiente que intentaba tragar el sol y sumergir el mundo en la oscuridad para siempre. Pero Ra, armado con magia y el apoyo de otros dioses, siempre vencía para iluminar nuevamente el mundo con su luz por la mañana. El viaje diario de Ra recordaba a los egipcios que la vida es una serie de pruebas, pero siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. El amanecer que veían cada mañana no era solo un fenómeno natural, sino un símbolo de la victoria de la luz sobre la oscuridad, del orden sobre el caos. Sin embargo, la noche para Ra no era un tiempo tranquilo. Cuando el sol se ocultaba tras el horizonte, Ra comenzaba su viaje en la barca nocturna Mesectet. Entraba en el mundo subterráneo, Duat, donde tenía lugar su gran batalla con Apophis, la serpiente del caos y la oscuridad. Apophis era un ser enorme, la encarnación de todo el mal. Cada noche esperaba a Ra tratando de detener su movimiento. Bloqueaba el camino, creaba remolinos de oscuridad y llenaba a Duat con su aliento venenoso. Ra no estaba solo en esta batalla. Lo acompañaban otros dioses como Set, quien con sus poderosos golpes ahuyentaba a la serpiente, y Maat, cuya presencia mantenía el orden. La batalla de Ra con Apophis era un símbolo de la eterna lucha entre la luz y la oscuridad. Apophis representaba el caos, el miedo, la destrucción, y Ra la luz, el orden, la vida. Cada vez que Ra vencía, el sol salía y el mundo seguía existiendo. Para los egipcios, esta batalla no era solo un mito, reflejaba sus propias dificultades y victorias. Así como Ra luchaba contra la oscuridad cada noche, creían que el hombre también debe superar el caos en su vida. Esta lucha hacía que el amanecer no fuera solo un fenómeno natural, sino un verdadero milagro en el que triunfan la luz y la vida. Después de conocer a Ra y su lucha por la luz y la vida, pasemos a otra historia importante sobre los dioses, sobre Osiris, Isis y Set. Esta leyenda está llena de tragedia, traición y, por supuesto, esperanza. Osiris era un gobernante sabio y justo de Egipto. Enseñó a las personas la agricultura, las artesanías y las leyes, ayudándolas a vivir en armonía con Maat. Su reinado fue una época dorada y la gente amaba a su dios rey. Pero Osiris tenía un hermano, Set, que envidiaba su éxito y poder. Set era la encarnación del caos y la destrucción. No podía aceptar que Osiris fuera tan venerado y tramó un plan astuto. Un día invitó a Osiris a un banquete donde preparó un magnífico cofre, prometiendo regalárselo a quien le quedara a la medida. Cuando Osiris se acostó en el cofre para probárselo, Set y sus cómplices cerraron inmediatamente la tapa y lo arrojaron al Nilo. Pero Set no se detuvo allí. En su ira y deseo de destruir a su hermano, cortó el cuerpo de Osiris en muchas partes y las esparció por toda la tierra para que nadie pudiera devolverlo. Pero Isis, la fiel y amorosa esposa de Osiris, se negó a aceptar su muerte. Emprendió un largo y peligroso viaje para encontrar todas las partes del cuerpo de su esposo. Recorriendo aldeas y ciudades, Isis preguntaba a la gente si habían visto algo inusual. Y su magia la ayudaba a encontrar incluso los lugares más escondidos donde Set había ocultado las partes del cuerpo. Cuando Isis finalmente reunió todas las partes del cuerpo de Osiris, con la ayuda de sus poderosos hechizos y la asistencia de su hermana Neftis, resucitó a Osiris, permitiéndole regresar a la vida. Aunque no en su forma habitual, Osiris se convirtió en el dios del mundo subterráneo, juez de los muertos, y continuó existiendo en una nueva forma. Isis no solo devolvió a Osiris, sino que también protegió su legado. Concibió de él un hijo, Horus, quien creció para vengar a su padre y restaurar la justicia. Después de que Isis reunió el cuerpo de Osiris y concibió de él un hijo, nació Horus. Su nacimiento se convirtió en un símbolo de esperanza y restauración de la justicia. Pero el camino de Horus no fue fácil, ya que nació en un mundo donde gobernaba su tío Set, quien había matado a Osiris. Isis, comprendiendo la amenaza, escondió a Horus en un lugar apartado, lejos del malvado Set. Lo crió en secreto, protegiéndolo con magia y su sabiduría.
Cuando Horus creció, entendió que su deber era vengar la muerte de su padre y recuperar el trono de Egipto que le pertenecía por derecho. Horus y Set entraron en una larga y feroz lucha que duró años e incluyó muchas pruebas. Por ejemplo, en uno de los mitos, los dioses organizaron una competencia para determinar quién de ellos merecía el trono. Horus y Set se transformaban en animales, luchaban en el agua, organizaban carreras e incluso peleaban en el cielo. Uno de los episodios más conocidos fue la batalla en la que Set arrancó el ojo de Horus, pero Horus no se rindió. Su ojo fue curado por el dios Tat, símbolo de sabiduría y magia. Este ojo, conocido como el ojo de Horus o Udyat, se convirtió en un poderoso símbolo de protección, curación y victoria sobre el mal. Al final, Horus logró la victoria con la ayuda de otros dioses, incluidos Ra-Tat. Pudo derrocar a Set y restaurar la justicia. Horus ocupó el trono de Egipto, convirtiéndose en el nuevo rey y la encarnación de Maat. Su victoria significó el triunfo de la luz, el orden y la vida sobre el caos y la oscuridad. La lucha de Horus contra Set se convirtió para los egipcios en un símbolo de que el mal puede ser derrotado si se muestra valentía, fe y perseverancia. Esta historia los inspiraba a luchar contra las dificultades y a defender Maat en su vida cotidiana. Cuando Osiris fue resucitado por Isis, no regresó al mundo de los vivos en el sentido habitual. En cambio, se convirtió en el dios del mundo subterráneo, Duat, el reino de los muertos. Esta transformación hizo de Osiris el símbolo más importante de la vida después de la muerte para los antiguos egipcios. Duat no era solo un lugar sombrío, sino una etapa de transición donde el alma se preparaba para la vida eterna. Osiris se convirtió en el gobernante de este reino, donde juzgaba a los muertos, determinando su destino. Su juicio se basaba en los principios de Maat. En el juicio, el alma del difunto se pesaba en una balanza, en un lado se colocaba el corazón y en el otro, la pluma de Maat, símbolo de la verdad. Si el corazón era ligero, el alma iba al paraíso, los campos de Yalu, donde la esperaba la vida eterna. Si estaba cargado de pecados, era devorada por Amá, un monstruo con cuerpo de león, cocodrilo y hipopótamo. El papel de Osiris como juez y gobernante de Duat mostraba a los egipcios que la muerte no es el fin, sino la transición a una nueva vida. Para ello, era necesario vivir según las leyes de Maat, ser justo, honesto y respetar a los dioses. Además, Osiris era la personificación del ciclo eterno de la naturaleza. Su resurrección se asociaba con las crecidas del Nilo, que traían fertilidad y daban vida a todo Egipto. Así, Osiris se convirtió no solo en el dios de los muertos, sino también en el símbolo del renacimiento, la fuerza de la naturaleza y el orden eterno. La historia de Osiris inspiraba a los egipcios a creer que, incluso después de las pruebas más duras, se puede encontrar luz y nueva esperanza. Su ejemplo les enseñaba a prepararse para la vida después de la muerte, a vivir según las leyes de Maat y a creer en el renacimiento eterno. Cuando una persona moría, su alma comenzaba su camino hacia Duat, el mundo subterráneo, donde se preparaba para el juicio de Osiris. Pero antes de que el alma pudiera emprender este viaje, su cuerpo debía ser preparado adecuadamente. Aquí, un papel clave lo jugaba el dios Anubis, protector de los muertos y maestro del embalsamamiento. A Anubis le representaba como un hombre con cabeza de chacal, lo que simbolizaba su conexión con el mundo subterráneo. Era él quien ayudaba a las almas a pasar de manera segura a través del complejo proceso de transición. Anubis supervisaba personalmente el embalsamamiento para que el cuerpo se conservara para la vida eterna. Los egipcios creían que el alma no podría alcanzar Duat si el cuerpo no estaba preparado correctamente. El proceso de embalsamamiento era complejo y simbólico. Primero, se extraían los órganos internos que luego se colocaban en vasijas especiales llamadas canopes, protés con magia. El cuerpo se trataba con aceites especiales y se envolvía en vendajes para que pudiera conservarse durante siglos. El embalsamamiento no era solo una forma de preservar el cuerpo, sino también parte de un ritual que proporcionaba al difunto todo lo necesario para la vida después de la muerte. En la tumba se colocaban alimentos, amuletos, herramientas e incluso estatuillas usabti que debían servir al difunto en su nueva vida. Anubis también desempeñaba otro papel importante, acompañaba al alma a la balanza de Maat, donde tenía lugar el juicio de Osiris. Así, la muerte no era el fin, sino el comienzo de un nuevo camino. El alma debía estar preparada no solo físicamente, sino también moralmente. Su vida se evaluaba según las leyes de Maat. De esta manera, los egipcios veían la muerte como una transición a la vida eterna, donde reinaban el orden y la armonía. Cuando el alma llegaba al juicio de Osiris,
La esperaba la prueba más importante, el pesaje del corazón en la balanza de Maat. En un platillo de la balanza se colocaba la pluma de Maat, símbolo de la verdad y la armonía, y en el otro, el corazón del difunto. Si el corazón era más ligero que la pluma, significaba que la persona había vivido según las leyes de Maat. Pero si el corazón estaba cargado de pecados, el alma enfrentaba un terrible destino, el encuentro con Amá. Amá, conocida como la devoradora de almas, era una criatura aterradora con cuerpo de león, cocodrilo y hipopótamo. Estos animales simbolizaban la agresión y la crueldad. Amá estaba junto a la balanza de Maat, esperando devorar los corazones de aquellos que no pasaban la prueba. Si el corazón resultaba más pesado que la pluma, Amá lo devoraba y el alma desaparecía para siempre, privada de la oportunidad de la vida eterna. Para los egipcios, esto era el mayor temor, ser olvidado y desaparecer del mundo. El encuentro con Amá simbolizaba el castigo absoluto por violar Maat. Por eso, la gente se esforzaba por vivir rectamente para evitar este terrible destino. La imagen de Amá también servía como recordatorio de la importancia de la moral y la justicia. No era solo un monstruo, sino la encarnación de la responsabilidad inevitable por los propios actos. La idea misma de su existencia ayudaba a mantener el orden e infundía miedo a violar las leyes. Así, Amá era una figura clave en la mitología egipcia, recordando que cada elección tiene consecuencias. Y solo aquellos que siguen el camino de la verdad y la armonía pueden alcanzar la vida eterna. Para aquellos que superaban con éxito la prueba del juicio de Osiris, se abrían las puertas del paraíso, Aaru, también conocido como los campos de cañas. No era solo un lugar pacífico, sino un lugar ideal donde las almas podían disfrutar de la paz eterna. Aaru se representaba como vastas extensiones verdes atravesadas por ríos y cubiertas de fértiles campos de cañas. Este lugar simbolizaba la armonía y la vida ideal. En Aaru, las almas podían dedicarse a sus actividades favoritas, cultivar campos, navegar por los ríos o simplemente disfrutar de la tranquilidad. A diferencia de la vida terrenal, aquí no había sufrimiento y privaciones, solo alegría y bienestar. Los egipcios creían que en Aaru cada uno recibe todo lo que mereció en vida. A las almas se les proporcionaba todo lo necesario, comida, agua, incluso sirvientes en forma de usabti que realizaban el trabajo pesado por ellos. Esto era la recompensa por una vida honesta y justa, vivida según las leyes de Maat. Aaru también simbolizaba la idea del ciclo eterno de la naturaleza y el renacimiento. Al igual que el Nilo traía fertilidad, Aaru otorgaba nueva vida a aquellos que lograban superar todas las pruebas. Este lugar se convirtió en una imagen de esperanza, enseñando a los egipcios a valorar la armonía, el trabajo y la justicia, ya que solo así se podía alcanzar el paraíso deseado. El paraíso de Aaru no era solo el objetivo final, sino la confirmación de que el orden establecido por Maat se mantiene incluso después de la muerte. Mostraba que tras cada vida recta sigue una recompensa y la luz siempre vence a la oscuridad. Después de hablar sobre los campos paradisíacos de Aaru, donde las almas de los justos encontraban la paz eterna, no se puede dejar de mencionar a aquellos que ayudaban a los egipcios a alcanzar esta ansiada armonía aún en vida. Entre todos los dioses que protegían a las personas, un lugar especial lo ocupaba Bastet. Su amor, cuidado y disposición a proteger la convirtieron no solo en una diosa, sino en un verdadero símbolo de calidez y confort. Pero Bastet era más que solo la encarnación de la ternura. Sabía ser fuerte y temible cuando se trataba de proteger a sus adoradores. Las historias sobre ella recordaban a la gente que el cuidado y la fuerza pueden ir de la mano. Conozcamos más sobre esta diosa. Bastet era una de las diosas más amables y veneradas del antiguo Egipto. A menudo se la representaba con cabeza de gato, y esto no era casualidad. Los gatos para los egipcios simbolizaban la gracia, la protección y la fuerza. Los gatos protegían los hogares de ratones y serpientes, y se creía que Bastet protegía a las personas de los espíritus malignos y traía comodidad y alegría al hogar. La amaban por su ternura, pero sabían que podía ser guerrera si se trataba de proteger a sus adoradores. Una de las leyendas cuenta cómo Bastet salvó al mundo de la serpiente del caos, Apophis. Apophis esperaba cada noche a la barca solar de Ra para atacarla y tragar la luz, sumiendo al mundo en la oscuridad. Pero una noche, Bastet decidió enfrentarse a él. Se transformó en un enorme gato, sus ojos brillaban
brillaban como dos soles y sus garras resplandecían como espadas. Cuando Apophis se acercó, Bastet emitió un fuerte grito que resonó en el mundo subterráneo, asustando a la serpiente. Saltó sobre él, clavándole sus afiladas garras hasta que Apophis se retiró. Gracias a su valentía, Ra pudo continuar su viaje y el sol volvió a salir. Este mito enseñaba que, incluso ante el mayor caos, se puede encontrar la fuerza para luchar. Pero Bastet no era solo una protectora contra la oscuridad. Cuidaba de las mujeres y los niños, ayudaba durante el parto y protegía a los bebés de las enfermedades. Hay historias sobre cómo protegía los hogares de los espíritus malignos. Una vez, los espíritus malignos intentaron entrar en una casa, pero Bastet apareció en forma de un gran gato, ahuyentó a los espíritus y salvó a la familia. Por eso, las mujeres a menudo llevaban amuletos con su imagen creyendo que les traerían felicidad y salud. Bastet también estaba asociada con la alegría y las festividades. En las celebraciones en su honor se organizaban procesiones, la gente cantaba, bailaba y ofrecía ofrendas a la diosa. Una de las tradiciones dice que en tiempos difíciles, cuando la gente comenzó a perder la esperanza y olvidó la alegría, Bastet vino a ellos. Apareció en forma de una hermosa mujer, trajo música y risas, devolviendo a la gente el sentido de la felicidad. Su ejemplo les recordó que, incluso en momentos difíciles, no se debe olvidar las alegrías de la vida. Bastet era para los egipcios más que solo una diosa. Personificaba la armonía, la protección y el amor. Su imagen de gato, símbolo de calidez y fuerza, aún hoy evoca asociaciones con el confort y la alegría. Las historias sobre Bastet inspiraban a las personas a ser amables, cuidadosas y a encontrar en sí mismas la fuerza para proteger lo que les es querido. Después de conocer a Bastet, símbolo de confort y protección, pasemos a otra diosa importante de la mitología egipcia, Hathor. Si Bastet es el hogar y el calor, Hathor es la fiesta, la alegría y el amor. Sus historias están llenas de luz, música e incluso astucia que ayudan a salvar el mundo. Prepárense para conocer a la diosa que no solo sabía organizar diversión, sino también restaurar la armonía cuando más se necesitaba. A Hathor siempre se la representaba con una sonrisa amable y orejas de vaca, lo que enfatizaba su conexión con el cuidado y la abundancia. Era la diosa de la alegría, el amor y la música. La llamaban la casa de Horus, ya que protegía al joven dios Horus y personificaba el amor, el cuidado y el apoyo. En el antiguo Egipto, Hathor era el símbolo de todo lo brillante y hermoso que hace que la vida valga la pena. Una de las historias más conocidas sobre Hathor es su salvación de la humanidad. Imaginen, el dios Sol Ra se enojó con las personas por sus pecados y envió a su hija, la diosa de la furia Sekhmet, para castigarlos. Pero Sekhmet se dejó llevar, su ira era tan fuerte que comenzó a destruir todo a su alrededor. La tierra literalmente temblaba bajo sus pies. Ra se dio cuenta de lo que había hecho y entendió que, si no detenía a Sekhmet, el mundo perecería. Y aquí es donde Hathor vino al rescate. Ideó un plan brillante. Hathor tomó una gran cantidad de vino tinto, lo tiñó para que pareciera sangre y se lo ofreció a Sekhmet. Sekhmet, al ver la sangre, bebió todo el vino con avidez. Se embriagó y finalmente se calmó. La destrucción cesó y la humanidad fue salvada. Gracias a Hathor, la ira dio paso a la paz y su imagen se convirtió en un símbolo de que la bondad y la misericordia siempre son más fuertes que la furia. Pero Hathor no era solo una salvadora. La llamaban la diosa de la alegría, la música y la danza. Imaginen cómo los egipcios organizaban suntuosas fiestas en su honor. La gente cantaba, tocaba instrumentos, bailaba y le ofrecía regalos. Se dice que sus canciones y danzas devolvieron la alegría incluso a los dioses, recordándoles lo importante que es disfrutar de la vida y encontrar armonía. Hathor también se consideraba la patrona de las mujeres y la familia. Las mujeres egipcias llevaban amuletos con su imagen creyendo que las protegería, les traería felicidad y amor. Estaba con ellas cuando nacían los niños, cuando comenzaba una nueva vida y cuando era necesario mantener la armonía en el hogar. Las historias sobre Hathor inspiraban a los egipcios a recordar que incluso en tiempos oscuros siempre se puede encontrar luz. Les enseñaba a ser amables, alegres y a recordar que el amor y la alegría pueden obrar verdaderos milagros. Después de todo, un mundo en el que suena la música, donde hay lugar para la sonrisa y donde el amor es más fuerte que la ira, es un mundo en el que cirílico, Han cirílico, Nun cirílico, Chen cirílico, Yen cirílico, Ten cirílico, Mes cirílico, Yan vivir. Después de conocer a Hathor, diosa de la alegría, el amor y la armonía, vale la pena prestar atención a otro dios no menos significativo de la mitología egipcia, Tat. Si Hathor era el símbolo de la diversión y la fiesta,
Tat personificaba la sabiduría, el conocimiento y la magia. Sus historias están llenas de ingenio, soluciones a problemas complejos y la creación de fundamentos que ayudaron a mantener el orden en el mundo. Conozcamos más sobre el dios que era el guardián de la razón y la inventiva. Tat era el dios de la sabiduría, la escritura y el tiempo. A menudo se lo representaba con cabeza de ibis, un ave que simboliza la prudencia y la inteligencia. No solo era el inventor de la escritura, sino también el patrón de todos los que buscaban respuestas a preguntas difíciles. Tat era quien encontraba el equilibrio cuando el mundo necesitaba armonía. Una de sus historias más conocidas es la ayuda a la diosa Nat, madre de los dioses Osiris, Isis, Set y Neftis. Según el mito, Ra prohibió a Nat dar a los niños durante los 360 días del año. Ella recurrió a Tat en busca de ayuda, y él ideó cómo sortear esta restricción. Tat desafió al dios de la luna a un juego de dados y, al vencer, ganó 5 días adicionales. Estos días se agregaron al calendario y se convirtieron en el tiempo en que Nat pudo dar a luz a sus hijos. Este mito enseñaba a los egipcios que la inteligencia y la inventiva pueden superar cualquier obstáculo. Pero Tat no solo era inteligente, sino también justo. Se lo consideraba un mediador entre los dioses cuando surgían conflictos. Por ejemplo, desempeñó un papel importante en la disputa entre Horus y Set por el trono de Egipto. Tat actuó como árbitro, ayudando a los dioses a tomar una decisión justa. Su voz era la voz de la razón que no permitía que el caos perturbara el orden. También se consideraba a Tat el inventor de la escritura. Los egipcios creían que él transmitió a las personas la habilidad de escribir palabras. Esto ayudó a preservar el conocimiento, los mitos y las tradiciones que se transmitían de generación en generación. La escritura se convirtió en una parte importante de la cultura egipcia y a Tat se lo veneraba como el dios que les dio este poder. Uno de los símbolos de Tat era el papiro en el que registraba los eventos del mundo. Se dice que llevaba la cuenta del tiempo y registraba todo lo que sucedía, asegurándose de que ningún evento importante fuera olvidado. Esto lo convirtió en el guardián de la historia y las tradiciones. Las historias sobre Tat inspiraban a los egipcios a creer en el poder del conocimiento, la lógica y la justicia. Era para ellos un ejemplo de cómo la capacidad de pensar y encontrar soluciones puede cambiar el mundo. Después de conocer a Tat, dios de la sabiduría y la inventiva, que ayudaba a encontrar soluciones incluso en las situaciones más complejas, pasemos a una historia llena de emociones, ternura y belleza. Es la historia de Ra y Hathor sobre un gran amor que, a pesar de toda su complejidad, dejó su huella en el cielo. Ra, el dios del sol, cada mañana se elevaba en su barca y navegaba por el cielo, iluminando el mundo con su luz y manteniendo el orden. Su poder era ilimitado, su luz era vital para todo lo vivo. Pero incluso un dios tan poderoso podía sentir soledad. Observaba a las personas que vivían, amaban, reían y comenzó a pensar que en su propia vida faltaba algo. Y un día, su mirada se posó en una hermosa diosa cuya belleza y bondad no tenían igual. Era Hathor, diosa del amor, la alegría y la música. Su risa era como una melodía que llenaba los cielos de luz y su presencia traía calidez y confort incluso en los días más sombríos. Ra no podía evitar quedar fascinado por ella. Se dice que se enamoró de ella como nadie nunca lo había hecho. Su corazón, lleno de luz, se sentía atraído por su ternura y fuerza. Ra le propuso a Hathor convertirse en su compañera, compartir con él el trono y la infinitud de su existencia. Veía que, con ella a su lado, su vida sería completa. Hathor escuchaba a Ra con una sonrisa tierna. Lo respetaba, veía lo importante que era para el mundo entero y entendía sus sentimientos. Pero en lugar de responder, permaneció fiel a su misión. Hathor continuó llenando el mundo de alegría y amor, compartiendo su calidez con todos los que la necesitaban. Ra, aunque admiraba su bondad, no podía ocultar su tristeza. Su rechazo no fue por indiferencia, pero aún así dejó en el corazón de Ra un sentimiento de nostalgia. A veces, esta nostalgia se manifestaba en su ira. Cuando se sentía rechazado, el mundo se volvía duro y árido, como reflejando su dolor. Y sin embargo, a pesar de estos momentos, Hathor siempre estaba cerca. Con su risa y melodías, devolvía a Ra al equilibrio, lo inspiraba a continuar su camino por los cielos para llevar luz al mundo. Sabía que él nunca podría ser completamente feliz, pero su luz era esperanza y vida para todos. Así continuaba la historia de su relación, hermosa, compleja, llena de emociones y ternura. Hathor permaneció fiel a sus ideales, y Ra a sus deberes y sus caminos, aunque diferentes, se entrelazaban en los cielos en una danza infinita de luz y armonía. En el mundo del antiguo Egipto, donde las fronteras entre el mundo de los dioses y los humanos eran difusas, los faraones eran algo más que
simples gobernantes. Se los consideraba encarnaciones vivientes de los dioses, conductores de su voluntad en la tierra. Cada victoria y cada decisión del faraón estaban imbuidas de significado divino. Los mitos sobre los faraones relacionados con los dioses no solo inspiraban al pueblo, sino que también se convertían en el fundamento de su poder. Después de la historia sobre Raya-Tor, sobre sentimientos complejos y tiernos entrelazados con su destino divino, dirijamos nuestra atención a una de las historias más asombrosas sobre la conexión entre un faraón y un dios. Es el relato del nacimiento de Hatshepsut, la reina que el mismo Amón-Ra eligió para una gran misión. En el antiguo Egipto, entre las llanuras arenosas y los templos majestuosos, los dioses desde los cielos observaban el destino del mundo. Un día, Amón-Ra, el gran dios del sol y señor del orden, decidió que Egipto necesitaba un gobernante capaz de traer al país no solo prosperidad, sino también armonía. Su mirada se detuvo en la reina Amose, esposa del faraón Tutmosis I. Su sabiduría y virtud atrajeron la atención del dios y decidió bendecir a su futuro hijo. Una noche, Amón-Ra se apareció a Amose en un sueño. Su apariencia era similar a la de su esposo, pero la luz que emanaba de él era tan brillante que llenó toda la habitación de resplandor. El dios se acercó gentilmente a Amose y dijo: «Darás a luz a un niño que está destinado a convertirse en un gran faraón. Su nombre resonará a través de los siglos y su reinado iluminará a Egipto como el sol ilumina el mundo». La reina Amose se llenó de alegría y temor. Sentía que su hijo sería especial, que su familia había sido elegida para una gran misión. Y pronto nació una hija a la que llamaron Hatshepsut. Desde el momento de su nacimiento flotaba en el aire un aura de algo extraordinario. Se dice que ese día el sol brillaba más intensamente que nunca y los cielos estaban despejados. Los dioses descendieron a la tierra para bendecir al bebé. Hathor, la diosa del amor y la alegría, sostuvo a la niña en sus brazos y llenó su corazón de bondad. Tad, el dios de la sabiduría, se inclinó hacia ella para susurrarle palabras de conocimiento que la acompañarían toda la vida. Neftis la cubrió suavemente con su manto, protegiéndola de todo mal. Todos los dioses proclamaron que se convertiría en una gran gobernante. Cuando Hatshepsut creció, su origen divino no dejaba lugar a dudas. Poseía una mente y una fuerza que la destacaban entre los demás. Al convertirse en faraón, ordenó plasmar la historia de su nacimiento en las paredes de los templos. En estas imágenes se la representaba rodeada de dioses que la reconocían como su elegida. Esta historia se convirtió en la base de su reinado, fortaleciendo su derecho al trono. Hatshepsut, hija de Amose y Amón-Ra, bendecida por los dioses mismos, quedó en la historia como una de las más grandes gobernantes de Egipto. Después de conocer el nacimiento divino de Hatshepsut, elegida para una gran misión, traslademos a otro periodo de la historia de Egipto, un tiempo en que el país cayó en manos de un nuevo gobernante. Este hombre no era de la dinastía egipcia, pero pudo vincular su destino con los dioses de la tierra del Nilo. Es la historia de Alejandro Magno y su encuentro con el oráculo de Amón. Cuando Alejandro el Grande conquistó Egipto, no se conformó con ser solo un conquistador militar. Quería ser reconocido por el pueblo egipcio como su legítimo gobernante, un faraón vinculado a los dioses. Alejandro sabía que para esto necesitaba obtener la confirmación de los cielos mismos y decidió ir a uno de los lugares más sagrados de Egipto, el oráculo del dios Amón en el oasis de Siwa. El camino era largo y peligroso. Alejandro y su séquito cruzaron el desierto, donde el sol quemaba sin piedad y el viento llevaba arena que ocultaba el camino. La leyenda cuenta que en uno de los momentos más difíciles del viaje, cuando los viajeros se perdieron, dos cuervos vinieron a ellos. Estas aves, enviadas por el propio dios Amón, volaban delante de ellos, indicando la dirección correcta. Gracias a esta señal, Alejandro y sus hombres pudieron llegar al oasis. El oasis de Siwa era un lugar de increíble belleza y tranquilidad, rodeado de palmeras y manantiales, como escondido del resto del mundo. Aquí, en el centro, se encontraba el templo de Amón, donde los sacerdotes mantenían la conexión con el dios durante siglos. Alejandro entró en el templo, lleno de aromas de incienso y velas cuyas llamas danzaban en la penumbra. Allí lo recibió el sumo sacerdote, quien, según se dice, inmediatamente llamó a Alejandro hijo de Amón. Según la leyenda, el sacerdote declaró que Alejandro no solo era hijo del dios, sino también elegido para grandes hazañas. Se le predijo que su nombre viviría a través de los siglos y que sus acciones lo glorificarían como uno de los más grandes gobernantes. El sacerdote también confirmó que Alejandro tenía el derecho de ser faraón de Egipto, lo que lo convirtió no solo en un conquistador,
sino en un gobernante divino. Después de este encuentro, Alejandro aceptó el título de faraón y comenzó a representarse con los cuernos de Amón, símbolo de su origen divino. Estos cuernos se convirtieron en parte de su imagen y mostraban su conexión con el dios del sol. Se dice que, después de este encuentro, Alejandro se sentía no solo como un hombre, sino como alguien realmente elegido para grandes logros. Esta historia sobre Alejandro y el oráculo de Amón mostró cuán importante era incluso para los más grandes conquistadores tener una conexión con los dioses. Para los egipcios, esto fue una prueba de que Alejandro era parte de su mundo, reconocido por el propio Amón y digno de gobernar en la tierra de los faraones. Después de conocer el gran viaje de Alejandro Magno al oráculo de Amón y su reconocimiento como hijo del dios, pasemos a la historia de un faraón que se convirtió en un símbolo de grandeza. Es Ramsés II, a quien la historia recuerda como Ramsés el Grande. Su conexión con el dios del sol Ra no era solo una leyenda, se convirtió en la base de su reinado y en la imagen de poder que inspiraba a su pueblo. Ramsés II, uno de los faraones más poderosos, gobernó Egipto en el siglo XIII a.C. Sus victorias militares, estatuas grandiosas y templos hicieron su nombre inmortal. Pero, como dice el mito, su fuerza y éxito no provenían solo de su voluntad y valentía, sino también de una conexión especial con Ra, el dios del sol. Una de las historias más conocidas sobre Ramsés cuenta su oración a Ra antes de la gran batalla de Kadesh. Ese día, cuando las tropas egipcias se enfrentaron al ejército hitita, Ramsés se encontró en una situación crítica. Sus tropas estaban rodeadas y parecía que la derrota era inevitable. Pero en lugar de rendirse a la desesperación, Ramsés se dirigió a Ra. Se dice que levantó las manos al cielo y su voz, llena de fe y determinación, alcanzó el sol mismo. Invocó a Ra pidiendo ayuda y protección. De repente, como cuenta la leyenda, el sol brilló intensamente, cegando a los enemigos, y en el corazón de Ramsés se instaló una fuerza increíble. Se lanzó contra las filas hititas, luchando con tal furia que los enemigos comenzaron a retirarse. Sus tropas, inspiradas por su ejemplo, lo siguieron y la batalla terminó en triunfo para Egipto. Después de esta victoria, Ramsés fortaleció aún más su conexión con Ra, ordenó construir templos en honor al dios del sol y sus propias estatuas a menudo lo representaban junto a Ra, enfatizando su estatus divino. La conexión de Ramsés con Ra no se limitaba solo a las victorias militares. Glorificó esta conexión a través de sus grandes templos, incluido el de Abu Simbel, uno de los complejos templarios más famosos. Ramsés ordenó erigir enormes estatuas donde se lo representa junto a los dioses Ra, Ptah y Amón. Estas estatuas lo mostraban como igual a los dioses y su estatus divino se destacaba 2 veces al año en los días que simbolizaban su ascenso al trono y su cumpleaños. En esos días, los rayos del sol penetraban en las profundidades del templo e iluminaban la estatua de Ramsés, subrayando su conexión con el sol. Esta historia sobre Ramsés y Ra no es solo un mito, mostraba a los egipcios que su faraón no solo era un líder fuerte, sino también el elegido del dios del sol. Gracias a esta conexión, Ramsés se convirtió no solo en un gobernante, sino en una leyenda cuyo nombre perduró a través de los siglos, al igual que la luz de Ra. Después de conocer a Ramsés II y su conexión con Ra, traslademos a los últimos años de la civilización del antiguo Egipto. Al reinado de la legendaria reina cuyo nombre se convirtió en un símbolo de fuerza, amor y tragedia. Es la historia de Cleopatra Siete y su conexión con Isis, la diosa de la maternidad, la magia y el renacimiento. Esta imagen mítica ayudó a Cleopatra no solo a gobernar Egipto, sino también a convertirse en inmortal en los corazones de su pueblo. Cleopatra VII, la última reina de Egipto, era conocida no solo por su sabiduría y belleza, sino también por su habilidad para utilizar los antiguos mitos para fortalecer su poder. Para los egipcios, Isis era la gran diosa que protegía a las personas, otorgaba vida y restauraba el orden. Cleopatra se representaba no solo como una reina, sino como la encarnación de Isis, aspirando a convertirse en la protectora y madre de su pueblo. Según la leyenda, en su juventud, Cleopatra pasó una noche en el templo de Isis orando a la diosa por ayuda en el gobierno. Pedía sabiduría y fuerza para gobernar Egipto con justicia. Se dice que, en un sueño, Isis se apareció a Cleopatra, rodeada de luz y resplandor dorado. La diosa dijo: «Te convertirás en mi hipóstasis terrenal. Como yo protejo el orden, tú protegerás a tu pueblo. Que tus palabras sean dulces como la miel y tu voluntad firme como el granito». Desde entonces, Cleopatra comenzó a construir su imagen como la encarnación viva de Isis. En sus monedas se la representaba con los atributos de la diosa,
cuernos y el disco solar. Sus discursos y acciones siempre recordaban el papel de Isis como madre y protectora. El pueblo veía en Cleopatra no solo a una gobernante, sino a un ser divino capaz de unir lo terrenal y lo celestial. Las leyendas también vinculan su unión con Julio César y Marco Antonio con la historia de Isis y Osiris. Al igual que Isis reunió las partes del cuerpo de su esposo Osiris para devolverlo a la vida, Cleopatra se esforzaba por preservar Egipto a pesar de todas las pruebas y peligros. Veía en sus uniones una forma de proteger al país de la destrucción y el caos. Sin embargo, como muchos mitos, la historia de Cleopatra terminó en tragedia. Después de la derrota en la batalla de Accio y la pérdida de Antonio, Cleopatra se enfrentó a la inevitable muerte, pero incluso en ese momento permaneció fiel a su imagen de Isis. La leyenda dice que antes de morir pasó sus últimas horas en el templo orando a la diosa por la protección de Egipto. En su tumba se encontraron estatuillas de Isis y amuletos que, se creía, le aseguraban el paso al más allá bajo la protección de la diosa. Así, Cleopatra quedó en la historia no solo como la última gobernante de Egipto, sino también como la encarnación de Isis, la diosa del amor, la magia y el renacimiento. Su vida y muerte se convirtieron en un símbolo de grandeza y tragedia que aún inspira a personas de todo el mundo. En el antiguo Egipto, los mitos no eran solo historias que se contaban por la noche junto al fuego. Penetraban en cada aspecto de la vida, desde los rituales en los templos hasta el arte, incluso los hábitos cotidianos. Los mitos explicaban la estructura del mundo, enseñaban cómo vivir correctamente y ayudaban a mantener la conexión con lo divino. Por ejemplo, cada mañana, cuando salía el sol, los egipcios veían en ello no solo un fenómeno natural, sino la victoria de Ra, el dios del sol, sobre la serpiente del caos, Apophis. Para apoyar esta victoria, los sacerdotes en los templos realizaban rituales especiales, ofrecían ofrendas y leían oraciones, ayudando al sol a elevarse en el cielo. Incluso la gente corriente, al encontrarse con el amanecer, creía que esta luz era prueba de que los dioses protegían su mundo. Los templos eran verdaderas encarnaciones de los mitos en piedra. Cada templo se construía de manera que reflejara el orden cósmico. Por ejemplo, las columnas en los salones centrales representaban juncos que, según los mitos, aparecieron en la colina primordial en el momento de la creación del mundo. Los pilones de entrada simbolizaban las montañas entre las cuales sale el sol, como en las leyendas sobre Ra. Las paredes de los templos estaban decoradas con escenas de mitos. Los dioses crean el mundo, protegen a las personas o luchan contra las fuerzas del caos. Estas imágenes no solo adornaban, sino que también contaban a cada visitante sobre el papel de los dioses en sus vidas. El arte en el antiguo Egipto también estaba impregnado de mitos. En las paredes de las tumbas se representaban escenas de las leyendas sobre Osiris y Isis, que se consideraban símbolos mágicos que protegían a los difuntos en su camino por el más allá. Las estatuas de los dioses y los amuletos que se llevaban al cuello también estaban relacionados con los mitos. Por ejemplo, el ojo de Horus, símbolo de protección y curación, era uno de los amuletos más populares. En las festividades, los mitos cobraban vida. Durante los festivales, como el de Opet, las estatuas de los dioses se trasladaban de un templo a otro y la gente cantaba, bailaba y se regocijaba. No era solo diversión, sino un recordatorio de la unidad de las personas, los dioses y la naturaleza. Cada festividad estaba estrechamente vinculada a los mitos y mostraba que, incluso en la vida cotidiana, hay lugar para lo divino. Los mitos también influían en la vida cotidiana. Antes de comenzar cualquier asunto importante, los egipcios se dirigían a los dioses, oraban a Tat por sabiduría o a Isis por la protección de la familia. Los amuletos y talismanes que llevaban recordaban las grandes hazañas de los dioses y protegían del mal. Así, los mitos eran algo más que simples relatos. Explicaban cómo estaba organizado el mundo, cómo vivir correctamente y ayudaban a sentirse parte de algo más grande. Cada día, cada evento, cada oración, todo estaba conectado con las grandes historias que continuaban viviendo junto con su pueblo.